Hola, buenos días. Nos encontramos en una charla entre colegas con el doctor Salvador Echeverría. Él es director general de metrología del CENAM. Dentro del marco, dentro del marco de Academia Journals 2020, en el Tecnológico de Celaya, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, evento que organiza el Departamento de Ingeniería Industrial para toda la comunidad estudiantil, tecnológica, empresarial de México y de todos los lugares donde nos encuentran. Mi nombre es Gerardo Romero, soy docente del Departamento de Ingeniería Industrial y en esta ocasión nos toca recibir al doctor Salvador Echeverría. En un momento lo presento en pantalla. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gerardo, muchas gracias por la presentación. Agradezco, por supuesto, a ti y a los organizadores, el Tecnológico Celaya, que es mi alma mater en términos de ingeniería, al Departamento de Ingeniería Industrial, concretamente al que he pertenecido por muchos años, y a Academia Journals por la oportunidad de estar con ustedes ahora. A tus órdenes, Gerardo. Gracias, Salvador. Trabajas en CENAM. CENAM, para los que estamos en la industria o en algún lugar académico, sabemos qué es CENAM, pero me gustaría que de viva voz nos presentaras qué es CENAM y hacia dónde va, qué aporta al país toda la labor que realizan dentro de las instalaciones del CENAM. Gracias, Gerardo. Sí, bueno, CENAM es el Centro Nacional de Metrología de México, o Instituto Nacional de Metrología, como le llaman en otros países. Nos encargamos de medir cosas, de medir desde cuánto es un kilo, cuánto es un metro, pero esto va mucho más allá. Sí, claro. Medimos para la ciencia y para la industria casi cualquier cosa. Sonido, luz, sustancias químicas, lo que se quiera. En todas las dimensiones. Mira, en todas las dimensiones hasta la fecha conocidas por la humanidad. Claro. El hiperespacio todavía no, los universos paralelos todavía no, Tampoco, las teorías de pero, cuerdas menos. Sí. pero cualquier evidencia experimental que exista de cualquiera de estos fenómenos, el CENAM es la punta de lanza para la medición en México. Así es. Y como punta de lanza, doctor, por ahí tenemos conocimiento de un nuevo programa, del programa Mesura. Este programa Mesura, ¿qué es y qué aporta a la industria? Pues mira, es todo un tema porque, así como la teoría de cuerdas que mencionaste hace un momento, que es una cosa ya de ciencia de frontera, esto no es de ciencia de frontera, pero es parecido. En el CENAM, como lo decíamos, medimos todo lo que se puede medir, lo que hasta hace poco se llamaba como las unidades básicas, que eran 7, quizá con una remembranza ancestral de que todo era 7, bueno, 7, el 7 era un número casi cabalístico. Entonces llegamos a 7 unidades básicas, que era longitud, masa y tiempo. Los que son de mi edad se acordarán del sistema metro, kilogramo y segundo, Sí. que con eso se explicaba la mecánica clásica. Cuando la ciencia evolucionó hacia el electromagnetismo, pues entró el ampere, entró el Kelvin, entraron otras magnitudes. Y cuando la luz empezó a ser también un tema de estudio, pues entró también como unidad de medición la candela, y así se formaron las siete unidades de base. Eso en el CENAM lo medimos con la máxima exactitud posible,
comparada con cualquier otro laboratorio del mundo, Alemania, Japón, España, el que a ustedes se les ocurra. Ese es un trabajo científico. Pero nuestro reto con mesura, ya que lo preguntaste, Gerardo, era esto qué significa para la industria. Claro. Como algunos dicen allí, la pregunta Wi-Fi, what's in it for me? Y Sí. eso qué significa para mí, ¿no? Eso significa para mí. Entonces, de ahí nació Mesura. Oye, pues el CENAM en 1992 a 94 instituyó este centro con las máximas capacidades científicas. Y la industria nos preguntaba, ¿y eso qué significa para mí? Entonces, pues nos fuimos a la industria a analizar sus procesos, el que ustedes me quieran contar, desde hacer cerveza, son procesos reales, hasta el petróleo, hasta la industria automotriz, y buscamos cómo se podría conectar este tema de la máxima exactitud posible en la ciencia, en los laboratorios del CENAM, con las empresas. Y entonces decidimos primero entender los procesos de las empresas para conectarlos con esta máxima capacidad de medición. Ese es el origen de Mesura. Ok. Entonces, Mesura tiene un aporte directo a la industria. Este aporte directo a la industria y a la empresa mexicana o internacional nos lleva a una intervención del CENAM en las medidas que se pueden realizar dentro de la industria. Pero, ¿qué ejemplos tenemos? Obviamente, en México tenemos industria automotriz, tenemos industria de línea blanca, actualmente un clúster muy importante en la ciudad de Querétaro, donde se encuentra CENAM, el clúster aeroespacial. Pero, obviamente, para entenderlo más, ¿tendrás algunos ejemplos que nos puedan ampliar más el entendimiento y esa apropiación de la que hablamos para la industria? Sí, sí, claro, Gerardo. Mira, ejemplos tenemos muchos. El CENAM empezó, bueno, por ley, el 1 de diciembre de 1992. Se trabajaron 2 años intensos. Yo entré a la mitad, al final del 92, y se inauguró en 1994. Pero lo que podía hacer el CENAM en aquel tiempo se concebía de manera pues un poco limitada, diría yo, porque lo que todo el mundo tiene claro que hay que medir es peso, por ejemplo, en las básculas de cualquier supermercado, si es un kilo o no es un kilo. Temas como las gasolineras, es un litro, no es un litro. Ahorita hasta la fecha sigue siendo debate. Y el CENAM tiene un rol importantísimo con la Profeco en estas verificaciones. Ese tipo de mediciones más a longitud tiempo, todo el mundo lo tiene claro. Pero lo que no se tenía claro es que el CENAM puede medir luz, sonido, ultrasonido, sustancias químicas, composición de los materiales. Eso no se tenía claro. Sí, claro. Y entonces, pues cuando abrimos esas capacidades a disposición del país, pues poca gente recurría a ello. Mi área específicamente, que se encarga de mediciones poco comunes, radiometría, mediciones ópticas, ultrasonido, propiedades ópticas de los materiales, etcétera, Sí. pues no había gente tocando la puerta para decir, oye, yo quiero medir tal cosa. Okay. Sí. Sí, Entonces, ¿qué hicimos? Pues tenemos que salir. claro. Salimos a visitar las empresas y recorrer todo su proceso. Entenderlos a ellos antes de pedir que nos entendieran a nosotros. Sí, para que se Entonces, vea esa simbiosis o ese enlace, ¿no? Esa apropiación de la industria con lo que ustedes están haciendo. exactamente esa conexión, pero no conexión desde lejos, Sí, sino en vivo, en campo, en campo.
claro. Entonces con mi equipo salíamos y a ponernos el traje y el casco, a andar recorriendo el proceso industrial. Y allí te puedo contar, no uno, Sí, tenemos del orden de 500 empresas con las que hemos trabajado. Y sí hay ejemplos muy, muy bonitos, ¿no? Desde Pemex, que Pemex, pues, lo más fácil de entender es cuando se vende y se compra gasolina o se venden los litros o los barriles de petróleo. Ejemplo, el medir un barril en volumen y en flujo es, pues no diría que fácil, tiene sus complejidades, pero medir su composición está más difícil. sí, claro. Saber cuál es el poder calorífico, saber si tienen cuánto azufre y cuánto plomo, porque a la hora de venderlo, ustedes han visto que se categorizan los diferentes grados de grados y Ajá, precios de plomo del y combustible. Ujú, del combustible. Entonces, medir composiciones, tenemos un área de materiales, básicamente es química y biología, que puede medir eso con la máxima exactitud e incluso entrar en debates internacionales para que se nos dé un mejor precio. claro, Esas capacidades las tiene el CENAM. ¿Qué te cuento? Uno que a mí me gusta porque fue el primer éxito de Mesura. sí. Con, hay dos grandes, no diré los nombres, pero dos grandes grupos cerveceros en México. Ujú, sí. Y trabajamos con uno de ellos porque tiene un problema de medir la composición de la cerveza. Ajá, Entonces llegan mis colegas a medir la composición por espectrofotometría y nos damos cuenta de que eso se podía mejorar, ya. pero no solo eso, se podía mejorar la cadena de valor desde atrás, desde la composición de la cebada, Ah, el sí, agua y el lúpulo, sí, claro, hasta el final, la composición de la cerveza, contenido de alcohol, etcétera. Entonces ese ejemplo fue fascinante. me imagino. Me Porque imagino. aprendimos todo el proceso. Habían Sí, colegas del grupo científico que decían, no, una empresa nunca te va a revelar sus secretos. ajá, sí, sí, Y sí. una de mis mejores experiencias profesionales es, no solo con esta empresa, sino con muchas, es que cuando tú les das confianza, Claro, firmas sus convenios de confidencialidad de que no vas a revelar sus secretos, y ellos abren sus cartas frente a ti, nosotros abrimos nuestras cartas y les decimos cómo podemos aprovechar la ciencia para que tu proceso, que ya son buenos, muchas empresas sí. son, Punta de lanza a nivel internacional, inclusive. venden en Europa, venden en Estados Sí, Unidos. O sea, sí, como lo dices, Gerardo. ¿Yo qué les voy a enseñar a ellos del arte de hacer cerveza? sí, ¿no? Nada. Les vamos a enseñar a medir correctamente para mejorar los Les procesos. medimos correctamente y con eso, su gran capacidad, Sí, si estaba al 95, llega al 99. claro. Y eso le provee a la industria a través del CENAM y del programa Mesura una creación de conocimiento conjunto. Yo creo que si ya estaban en la frontera, pueden llegar todavía a estar más a conocimiento frontera, descubriendo otro tipo de apropiación de ese conocimiento que ya tenían. Das en la clave, Gerardo. Porque mira, yo aprovecho para comentar que un tema un tanto filosófico. A veces se habla mucho de la transferencia de conocimiento, que los centros como el CENAM o las universidades o aquellos lugares donde pues nos ocupamos de eso, de explorar hasta el extremo las fronteras del conocimiento. Y se habla mucho de que ese conocimiento debemos transferirlo. En mi experiencia, al menos para el CENAM, sí nuestro trabajo es llegar hasta el extremo de ya no solo las unidades básicas de conocimiento, sino las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, cosas por el estilo. Pero en mi experiencia, transferir esto
Suena como hacer un paquete y decirle aquí está y tú encárgate. Y eso no me ha dado, sí ha dado frutos, pero no los mejores. Los mejores frutos que yo he tenido en mi experiencia con la industria, y te hablo de más de 500 proyectos, ese han sido cuando no llego con un paquete cerrado de un conocimiento que a ver tú, a ver qué haces con él. Ha sido de, mira, yo tengo estos conocimientos, estas capacidades, tú tienes otros, llámale, decíamos hace un momento, para hacer cerveza, otro es, en la industria automotriz tenemos N1000, Sí, que es, mira, mi motor tiene esta transferencia de calor, tiene este poder de potencia, tiene tal, tal, tal. Entonces, ¿cómo lo ligamos? Y ellos tienen un conocimiento en capacidad semejante al nuestro, pero en su campo específico. Y claro. allí viene lo que tú mencionabas, la creación de conocimiento conjunto. Oye, tú Ujú. tienes esto, yo tengo lo otro. ¿Cómo lo podemos llevar a otro nivel? Ya, sí, claro. Y hemos llegado a otro nivel. En industria automotriz, en aeronáutica, en petrolera. Sí, en Entonces, agronomía también, yo creo que por la posición del centro del CENAM en el centro del país, la parte agroindustrial también debe tener ciertas medidas y ciertos usos de esa de las dimensiones meteorológicas que tienen en CENAM, ¿no? efectivamente, aquí en mi estado, Guanajuato, y Ajá, sí, estamos cerca. y mi alma mater del TEC de Celaya, un proyecto de los más impactantes fue, ya que mencionas, agronomía. Ok. El tema de los exportadores de brócoli, de lechuga, etcétera. Ajá, de los congelados, los productos congelados. Claro, Ajá. que no lleven, que cumplan las normas, no solo las mexicanas de Senacica, que es de la Semarnat o ahora SADER, Ujú, o de la COFEPRIS, que ve todo el tema sanitario, sino las de Estados Unidos, por ejemplo, con USDA y claro. con la FDA. Ujú, sí. Un proyectazo. O sea, se hicieron materiales de referencia para asegurar a nuestros consumidores mexicanos y a los consumidores del mundo que estaban libres de cualquier tipo de contaminante, de etcétera, etcétera. Ya. Composición Todo, de agua, cantidad de humedad, etcétera, ¿no? todo eso. Y fue un proyecto de impacto nacional, E internacional. internacional, de hecho. Sí, Me decían, sin decir nombres, pero ya ustedes se lo imaginan, sí, los claro. principales productores de brócoli, de lechuga, me decían, mira, yo lo que necesito es tranquilidad. Con este Claro. proyecto, me dicen, el día en que en la frontera me detengan una carga de brócoli o de lechuga, que alguien se le ocurra decir que tiene contaminación del E. coli, whatever, yo no soy bioquímico, Químico, sí, claro. nos paran la producción por 3 meses mientras investigan Mínimo. y la afectación al Estado sería brutal. ¿Qué nos pidieron? Nos pidieron que hiciéramos materiales de referencia certificados que Sí. demostraran ante cualquier mercado que van libre de todo esto. Se hizo ese proyecto con apoyo de la triple hélice, Claro. los productores que estaban interesados, la academia con el TEC de Celaya participó en algunas cosas, otras universidades participaron con otras y los centros de investigación. Y quedó un proyecto que aceptó la FDA, la USDA, etcétera. Y entonces nuestros productos llevan un pasaporte Ujú, que sí, los claro. libera para vender en el mundo, así de simple. Sí, claro. Eh, pero doctor, tenemos muchas cosas que se están haciendo con los 500 o más de 500 proyectos que lleva Mesura, pero CENAM también aporta otros programas que en algún momento platicaremos de ellos. Pero CENAM, con todo ese
con todo ese cúmulo de conocimientos, de proyectos, de relación con la industria y con todos los sectores, porque está el sector comercial, industrial, aeroespacial, ganadero, agroindustrial. Hay algo que nos está afectando en este momento y es la cuestión pandémica. ¿Cómo está trabajando CENAM en apoyo a las instituciones? Porque también la empresa ya arrancó para reactivar la economía del país. Al arrancar ellos, en ocasiones van a necesitar algo de medición. ¿Cómo les puede ayudar CENAM por el proyecto Mesura a que la empresa se acerque o ustedes se acerquen a la empresa y poder trabajar en esa triple hélice, gobierno, industria, pero en tiempos de pandemia, que es algo que nos está afectando en este momento? Gerardo, qué bueno que mencionas esto porque efectivamente la pandemia nos ha obligado a todos a cambiar cosas, estilo de vida, formas de trabajo, etcétera. Y el único, bueno, uno de los retos que tenemos es aprender, ser mucho más productivos, no menos, sino que este reto al brincarlo nos dé más capacidades. El CENAM como CENAM y con Mesura como una de sus múltiples herramientas, ante la pandemia estamos intensificando el trabajo en dos grandes líneas. Uno es trabajar en el tema médico, sanitario, para aportar nuestros conocimientos a múltiples aplicaciones que hay en ese tema médico y ahorita regreso. Y el otro gran tema es económico, cómo apoyar para reactivar la industria. Un poco del primero. En el primero estamos trabajando con la gente que desarrolla, por ejemplo, los ventiladores, respiradores. Estamos en contacto con, por supuesto, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, con los que están fabricando y desarrollando nuevos respiradores y ventiladores en México. Y allí tenemos contacto con los centros CONACYT, concretamente el CIDESI, que desarrolló dos modelos, el CIO, que desarrolló un modelo, otros que han desarrollado varios modelos, y en todos los casos la medición juega un papel fundamental. Sí, claro. Por ejemplo, al enfermo le ponen una máscara con un respirador. Cuando nosotros estamos medianamente sanos y podemos Respirar completamente. Ajá. respirar, tu diafragma jala, absorbe y luego expira. Eso no hay tanta bronca. Pero cuando el enfermo está en la otra fase, sí, que necesita un respirador que haga esa función, es un tema que hemos aprendido en estos meses en el CENAM, un tema del máximo cuidado de cómo el médico debe controlar cuánta presión le pones a la máscara. 1 milímetro de cúbico de aire es dañino para un pulmón, ¿no? En Es determinado más, momento. Y eso es, exactamente, es más, ¿cuánto es más? ¿Cuántos Perdón nanos? Sí, por el término aquel que usan por ahí. ¿Cuánto es tantito? sí. Súbele tantito. O sea, ¿cuánto le giro a la perilla para que le aplique más presión? Y entonces, las mediciones de flujo y volumen, y no solo la medición, sino le llamamos acá el perfil de aplicación. La calibración, inclusive. La calibración, la curva de presión que se le debe aplicar a cada paciente. Son temas fascinantes de metrología. Multifactoriales y cada persona es diferente y se tiene Esta que dar una mañana, norma. Sí. esta mañana, hace un rato, recibí una llamada de ingenieros biomédicos del Instituto, bueno, del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, Salvador Subirain, Sí. que tiene un prestigio mundial, que nos van a traer uno de sus ventiladores, respiradores, a hacer todas esas pruebas de medición de el flujo de volumen, temperatura, aire,
el control de todos esos aspectos para asegurar que esos ventiladores y respiradores artificiales cumplan con su función y no pongan en riesgo la salud del paciente. Esos son temas multidisciplinarios en los cuales el CENAM puede medir todas esas capacidades. Sí. Entonces, no puede, el CENAM, también debo acotar, no llega a crear esas aplicaciones para el paciente. El CENAM contribuye con los centros CONACYT, con los institutos de salud como el Salvador Subirain y con la COFEPRIS, poniendo nuestro granito de conocimiento, que es la medición y el control, para que todas estas aplicaciones tengan seguridad para el paciente y efectividad en su aplicación. Claro. Y obviamente, siempre estando en punta de lanza con lo que está requiriendo el mercado, el país, la ciencia, la tecnología, hasta los mismos pacientes, ¿no? Creo que es una interacción general del CENAM como un centro de metrología, pero que también regreso a la industria, el sector comercial, el sector ganadero, agroindustrial, el sector académico, como triple hélice, todos deben de aportar sus conocimientos en una pandemia. Pero también, ¿cómo podría la industria o cualquier otro ente que esté interesado en ponerse en contacto con ustedes? ¿Cuál sería el camino más óptimo para contactarse con ustedes y poder llegar a hacer algún acuerdo, medición, trabajo, estudio, investigación? Doctor. Gracias, Gerardo. Sí, la otra gran línea es la de la reactivación económica, Exactamente. que es un gran reto. O sea, ¿cómo? Digo, la gente que estamos muy en contacto con pequeñas y medianas empresas, hemos sufrido mucho, porque yo he sufrido el conocimiento de muchas empresas que han cerrado, que han tenido que despedir empleados porque ya no tienen demanda, etcétera. Eso es brutal. Y eso yo no sé si nos va a llevar más tiempo de recuperación que la propia pandemia, Sí. o yo no sé. Pero estamos comprometidos. El CENAM está comprometido con la reactivación económica y en particular con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Eh, Hace años, Mesura ha tenido entre sus objetivos el apoyo a las pymes. Y cuando las pymes no tenían financiamiento, yo trabajé con muchos colegas que de manera voluntaria íbamos los sábados a visitar pymes, sobre todo en esta región. En Celaya visitamos a proveedores de muchas de las empresas grandes para apoyarles en su desarrollo. Y lo hicimos y esa experiencia nos llevó después a internacionalizarla. Y ahora en Uruguay, déjenme recordar, Colombia, Panamá, Perú, Jamaica, están aplicando esta misma metodología para apoyar a sus pymes. Hay un video de un proyecto que hicimos apoyado por Amexit, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con su equivalente en Uruguay y con la ACIR, que es la asociación equivalente a la Mexit de allá, donde trabajamos con 16 pymes de todos tipos, aplicando la metodología y las llevamos a otro nivel. Aquí en México, por supuesto, hemos trabajado sobre todo en la región, Guanajuato, Querétaro, San y Luis, San Estado de Luis México. Potosí, claro. De pronto la Secretaría de Economía de Sonora nos contrató, hicimos el trabajo allá. Pero, ¿qué hacemos así en corto con las pymes? Analizamos dos cosas fundamentalmente. Primero, vamos un poco al revés porque Mesura trabaja jalado por la demanda. Sí.
más que empujado por la oferta. Sabemos cuál es la oferta que tiene el CENAM y toda la academia y centros de investigación, pero nos vamos a ver qué necesita la pyme. Y cuando llegamos con una pequeña y mediana empresa, sobre todo si busca estar ligada a cadenas de valor internacionales, pues analizamos qué necesita su cliente. Sonora, ejemplo, está la Ford de Hermosillo. Allá trabajamos con muchos de sus proveedores y vamos con una pyme que fabrica X pieza. Y nos dice, estoy luchando por un contrato más amplio de tal cosa. Entonces, punto número 1, vamos con su cliente, Ford Hermosillo. A ver tú, Ford Hermosillo, ¿qué necesitas que te dé esta pequeña y mediana empresa para darle un contrato más amplio que si implicaba 3 números de parte y ahora quiere llegar a 10? ¿Cuál es tu requerimiento? Pues la gran empresa, en este caso, nos dice, pues yo necesito este nivel de especificaciones, este nivel de exactitud, precisión en las mediciones, estos planos, con estas acotaciones, tal. Con ese objetivo, regresamos a la pequeña y mediana empresa y vemos, oye, vamos a ver tus procesos. ¿Cómo con tus procesos puedes cumplir este objetivo que te pide la empresa OEM, Original Equipment Manufacturer, o sea, la armadora, o el Tier 1 o el Tier 2, etcétera? Ajá, sí, claro. Y entonces le inyectamos el superpower de la metrología a sus procesos, lo acompañamos hasta que los logra y ese es un caso de éxito. Claro. Partiendo Así es. sí, claro, y más partiendo de la premisa, ¿no? Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. No es lo mismo medir a cuartas, como coloquialmente se dice, a utilizar ya un metro, un centímetro, micrómetros, verniers y todas las herramientas dimensionales que se pudieran utilizar para medir y mejorar, siempre con el afán de mejorar los procesos, los productos, la calidad y los servicios. Así es, Gerardo, ese es el esquema. Es muy simple, como lo ves, lógicamente es muy simple. Sí, El secreto aquí es que metemos todos los ingredientes de la máxima calidad. claro. Y los Sí, ingredientes son la gente que conoce sus procesos en la empresa el y usuario. el usuario Ajá, que tiene una experiencia y un conocimiento tremendo, pero a sí, veces claro. les falta el aplicar la tecnología adecuada, que sea de frontera, sí, pero la tecnología correcta. Claro, A veces compran equipos de frontera y no saben cómo usarlos, eso ya no sirvió. sí. Allí es donde entran nuestros expertos. Los capacitan, los dejan funcionando perfectamente con el usuario y la empresa y creo que empiezan ellos a mejorar, ¿no? Como cuando afinas tu auto Sí. y entonces te da más litros, más kilómetros por Por litro. litro Ujú. y te da lo máximo. Salvador, algo muy importante y creo que después de la pandemia lo más importante que nos va a quedar, aparte del conocimiento, va a ser el factor humano. El factor humano, obviamente ustedes como centro, pues contratan a los mejores ingenieros, contratan a los mejores investigadores, pero se tienen que estar surtiendo prácticamente de la academia. Eh, ¿Qué les recomendarías a la parte académica y a los alumnos y a los investigadores que están en formación que toman en cuenta para poder perfilarse hacia una colaboración con ustedes o una participación en algún proyecto? ¿Qué es lo que ustedes buscan como CENAM en ese factor humano que es muy importante en estos momentos? Ay, pues es el tema central de todo esto, Gerardo. El, la tecnología, el conocimiento, etcétera, no son entes abstractos. La tecnología, el conocimiento, la ciencia viven en la mente humana. Claro, Las patentes, los artículos científicos, etcétera, son producto de eso.
son productos del conocimiento, pero el conocimiento no lo encuentras, no es tangible. El conocimiento vive en los humanos. Entonces, para nosotros el factor humano es el primer ingrediente de toda nuestra estrategia. Hasta la fecha sigo dando clases, di 30 años clases en el Tecnológico Celaya y en otros tecnológicos. Y uno de mis factores de éxito era que dando clases yo identificaba a los mejores alumnos. Claro. Y siempre, semestre tras semestre, contrataba a los mejores para trabajar conmigo. Y si no era posible en el CENAM, los colocaba en los centros de investigación. Ya había una canalización ahí de primera mano, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos una red y tenemos un caldo de cultivo constante. Sí, claro. Constantemente tenemos en el CENAM un cierto número de estudiantes haciendo prácticas, haciendo residencias y nos quedamos con los mejores. Claro. Ahorita tengo en residencias pues unas 6 personas, son mucho menos de los que yo querría, Sí. de las cuales se van a quedar mínimo 3, pero así es semestre tras semestre. Okay. Sí, es continuo entonces. Es continuo. Ahora, queremos ampliar esto y quizá esta entrevista que me haces el favor de ofrecerme, queremos tener una base mucho más amplia en todas las instituciones de educación superior, pero en este caso concretamente con ustedes en el Tecnológico Nacional de México. Claro. Hicimos una oferta a la Secretaría de Economía que ya la está promocionando en su plataforma de México Pyme, de Mesura Pyme. Okay. Si a algún estudiante o profesor le interesara entrar en esta estrategia, necesitamos mucha mente de obra. Claro. Mucho conocimiento calificado que podamos poner a disposición de las empresas en todo el país. Y que si en Oaxaca quieren desarrollar, qué sé yo, una denominación de origen para el café, claro, estén en contacto con nosotros y nosotros con los tecnológicos que están en Oaxaca o universidades, etcétera, y ponemos a su disposición nuestro conocimiento y las capacidades de los laboratorios del CENAM y les apoyamos en esto. perfecto. Eso sería fabuloso. Sí, yo creo que después de estas entrevistas y de estos congresos, que obviamente la tecnología ya nos permite salir por diferentes medios, creo que la entrevista va a ser vista y bien vista por todas las instituciones de educación superior, desde la parte directiva hasta la parte docente y de alumnos que nos acompañan en estos foros. Y ellos se van a interesar mucho. También me toca hacer el comercial del Tecnológico Nacional de México, que es una de las instituciones de educación superior formadora de ingenieros más grande del país y posiblemente de Latinoamérica, de la cual somos parte. Fui formado yo también dentro del Tecnológico Nacional de México, en el TEC de Celaya, pero me ha tocado trabajar también con todos los demás tecnológicos formando docentes. Y creo que esa comunicación que debe de haber entre el alumno formado, el docente, el investigador y los centros de trabajo, los centros de investigación, los centros nacionales de el Centro Nacional de Metrología y otros centros nacionales, es el camino que necesita la industria, la ciencia y el desarrollo para el país. Salvador, el tiempo se nos está acabando, pero no me queda más que agradecerte y dejar la puerta abierta para otro tipo de entrevistas con diferentes temas. Creo que es un tema y es un placer platicar contigo y conocer más de lo que hace CENAM y de los programas como Mesura, que impacta a la industria, al gobierno, al sector productivo y a la sociedad. Salvador, muchas gracias por tu tiempo. Agradezco tu buena voluntad, tu conocimiento, el aporte que haces y a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al Departamento de Ingeniería Industrial y a los organizadores Academia Journal por darnos el espacio.
Salvador, ¿algo que quieras agregar para el cierre? Pues solo unirme a tu agradecimiento, Gerardo, a ti, por supuesto, a los colegas del Tecnológico Celaya, que es mi alma mater, al Tecnológico Nacional de México, que ojalá ampliemos esta estrategia para que se aproveche en todo el país, Academia Journals, por supuesto, y pues tenemos retos fuertísimos adelante que no se van a resolver solo ni con créditos ni con infraestructura, se van a resolver con talento. Talento Y y el trabajo. talento y trabajo. Claro. Como dices, el Tecnológico Nacional de México tiene un potencial brutal. Si nos alineamos todos con los mismos objetivos, vamos a librar esto antes de lo que se prevé. Claro. Un placer, Gerardo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Pues esta fue la charla que tuvimos con el doctor Salvador del CENAM. El doctor Salvador Echeverría ha aportado sus conocimientos y nos ha dejado muchas tareas interesantes en qué pensar y qué hacer para lograr que esto de pandemia y el desarrollo del país y el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial se lleve a buenos términos. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gerardo Romero. Estamos en el marco de Academial Journal 2020 en el Tecnológico de Celaya, el TECNM en Celaya. Muchas gracias. Hasta luego.